El tema que nos corresponde, la clase de hoy, es respiración animal. Como todos ustedes saben, los seres vivos necesitan respirar. La respiración es el intercambio ¿de qué? De gas entre la parte interna y el medio que le rodea a un ser vivo. Existen 5 tipos de respiración animal. Propiamente dicho 4, porque el quinto ya es un tipo de respiración que no se da en los animales, ¿ya? Existen 5 tipos de respiración en general. Respiración branquial, traqueal, pulmonar, branquial, ¿dije branquial? O cutánea, creo que ya dije branquial, cutánea, y un tipo de respiración llamada respiración directa. ¿Sí? Nuevamente voy a explicar, ¿ah? Ojo, existen 5 tipos de respiración, ¿ya? La respiración branquial, la respiración traqueal, la respiración pulmonar, la respiración cutánea y la respiración directa. De estos 5, 4 son de animales. El último, que es la respiración directa, no se da en los animales, sino en los microorganismos. Ellos pertenecen al reino fungi, al reino monera y al reino protista. ¿Está bien? Vamos a empezar por la respiración branquial. Branquial, de branquias. Esta respiración la llevan a cabo los animales marinos. Generalmente los peces. Los peces presentan un órgano llamado branquias, que está ubicado a la altura de las agallas. Haciendo una comparación como si fuera el cuello de nosotros, por ahí tienen unas agallas los peces, y en estas agallas existe este órgano llamado branquias. Las branquias lo que hacen es capturar el oxígeno del agua. Capturan el oxígeno del agua y eliminan CO2. Es decir, escuchen bien, es decir, los peces respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Profe, si el pez respira oxígeno, ¿por qué cuando yo lo pesco, lo saqué del agua acá, este pez se muere? ¿Por qué? Si acá también hay oxígeno. Claro que hay oxígeno. Porque sus pulmones no pueden ser con aire, tienen que ser ¿Por con qué? agua. Porque el órgano que les permite respirar a ellos es las branquias. O sea, no son, como en el caso de nosotros, los pulmones. Y como decía ahí el señor Isaac, si no me equivoco, ellos no tienen pulmones, profe. Efectivamente, ellos no tienen. Facilito, ¿no? La respiración branquial de los peces. El siguiente tipo de respiración animal se llama respiración traqueal. Tra. Eso como el reggaetón, tra, igualito. Traqueal. ¿Ya? Se ríe María Cristina. La respiración traqueal es aquella que la llevan a cabo los insectos debido a que ellos presentan una tráquea en el tórax. ¿Está bien? En algunos casos también se puede dar una respiración directa, en algunos casos, cuando se introduce directamente a la tráquea. Es más, escuchen bien, nosotros los seres humanos, cuando nos encontramos con alguna enfermedad respiratoria y nuestros pulmones no funcionan adecuadamente, nos hacen la traqueotomía. ¿En qué consiste? Nos hacen un agujero chiquitito por acá, nos introducen una cánula, es como un tubito, ¿sí?, que va a ir directamente a la tráquea y de ahí a los pulmones. Y por aquí respiramos. ¿Recuerdan ustedes al científico Stephen Hawking? Él cuántos años ha vivido con este aparato acá metido en su cuello. O sea que nosotros artificialmente podemos también tener una respiración traqueal cuando nuestros pulmones están atrofiados. Recuerden, la respiración branquial de los peces, la respiración traqueal se va a dar ¿con quién? Con los insectos. Están las moscas, los zancudos, las arañas, etcétera, etcétera. El otro tipo de respiración se llama
pulmonar. La respiración pulmonar yo creo que está por demás decir. La llevan a cabo los mamíferos superiores, es decir, todos los animales que tengan pulmones. En el caso de nosotros, tenemos pulmones, en el caso de nosotros vamos a respirar por un famoso intercambio gaseoso, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, inspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El intercambio gaseoso, la respiración, se lleva a cabo usando todos los órganos que conforman el aparato respiratorio. Sin embargo, propiamente dicho, escuchen bien, sin embargo, la respiración propiamente dicho, es decir, el intercambio gaseoso, se va a llevar a cabo en los alvéolos pulmonares. Tomen nota, ¿eh? ¿Dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso en los seres humanos? En los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares son como unas bolsitas que están al final de los bronquios, de los bronquiolos, y cuando nosotros estamos inspirando, nuestros alvéolos ya tienen dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace? Ingresa el oxígeno y sale el dióxido. Y por eso nosotros podemos eliminar. Y eso ocurre por homeostasis. Nosotros no controlamos ni regulamos el ciclo respiratorio. Luego tenemos la respiración cutánea. Esta respiración cutánea la tienen la mayoría de los anfibios y se va a dar a través de la piel. Cutánea dice, a través de la piel. Por este motivo, los anfibios necesitan tener la piel húmeda. Este tipo de respiración la tienen los sapos, la tienen las ranas, la salamandra. Hay un parásito que se pega, que chupa la sangre. ¿Cómo se llama? Sanguijuela. Sanguijuelas, etc. ¿Ven, chicos? Todos ellos realizan la respiración cutánea. ¿En qué consiste? En respirar a través de la piel. Pero para eso necesitan que la piel esté húmeda, de tal forma que esos animales siempre van a vivir cerca al agua, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? Los sapos son grandes, las ranas pequeñas. Los sapos tienen colores vistosos, llamativos. Las ranas tienen colores feos. Los sapos son rugosos. Las ranas son lisas. Los sapos no se comen. Las ranas sí nos alimentan. ¿Está bien? Esa es una diferencia básica entre sapos y ranas. Muy bien, vamos a ir al material. Yo creo que les hemos explicado así, a grosso modo, cada una de ellas, ¿no? Aquí tenemos la respiración directa. Ah, me faltaba hablar de la respiración directa. Bueno. Aquí tenemos, los tipos de respiración, las directas, aquella en donde el oxígeno ingresa directamente al organismo. Eso es fácil, ¿no? Ingresa directamente al organismo. Ejemplo, los poríferos, los celenterios, ¿sí? Toman el oxígeno disuelto en el agua y expulsan CO2. También algunos gusanos. Ahí tenemos a los platelmintos y a los nemátodos. Ellos son microaerófilos. ¿Qué significa? Necesitan poco oxígeno para poder vivir. Luego, en la respiración indirecta, ahí tenemos lo que les había mencionado, ¿no? Todas las branquias, los pulmones, la piel, la tráquea, etc. Dice, la respiración indirecta es característica de animales de gran tamaño, por lo que es necesaria la presencia de un órgano respiratorio. Ojo, para que exista respiración indirecta debe haber un órgano respiratorio o un aparato respiratorio. Y acá hay un detalle, ¿ve? Además el epitelio debe ser húmedo para capturar gases. Este es un punto importante, chicos. Ustedes tápense la nariz y respiren por la boca. Van a sentir que con tres ciclos respiratorios, ustedes sienten algo frío por acá. ¿Sí? Y me van a dar arcadas, me van a dar ganas de vomitar, etc. Yo necesito humedecer. ¿Por qué ocurre eso? Porque el canal adecuado para que nosotros podamos respirar son las fosas nasales, no la boca.
Y estas fosas nasales cumplen una función muy importante. ¿Cuál es? De mantener caliente el aire que ingresa. Cuando nosotros respiramos por la boca, no estamos calentando el aire, por lo tanto ese aire que entra frío va a enfriar a todos los órganos de la laringe, faringe, esófago. Por lo que a mí me van a dar ganas de calentarlo. ¿Y cómo lo caliento? Solamente tengo dos formas, o tomando agua caliente o expulsando cosas del interior de mi cuerpo, ¿no? O sea, o vomitando. Si yo vomito, va a salir todo un flujo que va a calentar el canal de tal manera que me tranquilice. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿no? Dime, Isaac, dime. ¿Qué hay de la respiración forzada? ¿En qué caso de respiración forzada? Cuando los Profesor, tiburones, por eso es ejemplo, tienen como respiración cuando un forzada, cuando tiburón tienes que para... moverte para respirar, para Ajá, poder es respirar. como los tiburones. Los tiburones tienen Solamente respiración uno, por forzada, favor. se tienen que mover para respirar. Solamente uno. Respiración forzada por eso, cuando te mueves para respirar, No te tienes que entendí, por moverte favor, para de poder nuevo. respirar. ¿Aló? Respiración forzada, profesor, sí me escucha bien, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ya. Respiración forzada es como lo que tienen los tiburones, que se tienen que mover para poder respirar. Ah, ya. Resulta de que el aparato respiratorio de los tiburones funciona con el movimiento. Es decir, si es que ellos se encuentran estáticos, no pueden respirar. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio tiene que funcionar solo cuando el animal se mueve. A eso se llama respiración forzada. Está ligado al movimiento o al desplazamiento. A eso. ¿Sí? ¿Otra pregunta? No, profe. Perfecto. Habíamos hablado de la respiración branquial, ¿no? Las branquias internas, que se conocen como agallas, y las branquias externas, que salen del cuello del animal, ¿no? También está en sapos y ranas, cuando son, ¿qué cosa? Pequeñísimos, ¿no? Porque recuerden que ellos son anfibios, porque en su primera etapa viven en el agua. Y como viven en el agua, ellos han desarrollado la propiedad de respirar a través de sus branquias externas. ¿Ya hemos hablado al respecto? Mira, las branquias son inadecuadas para la vida en el aire, y aquí una vez que han sido sacadas del agua, los filamentos branquiales se doblan y se pegan entre sí. Debido a esto es que los peces no pueden respirar en la tierra, ¿no? Un pez fuera del agua se asfixia rápidamente a pesar de haber abundante oxígeno, lo que habíamos mencionado. Bla, 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 dice. Luego tenemos la respiración pulmonar y la respiración cutánea. La pulmonar es la que se da en los pulmones y la cutánea a través de la piel, ¿no? ¿No? Los anfibios en estado adulto, lo que les había mencionado de la rana y el sapo, y de algunas lombrices. ¿Qué ocurre con los invertebrados? Los invertebrados van a presentar respiración branquial, traqueal o palial, siempre y cuando se parezca a un pulmón. Miren ustedes. Los moluscos terrestres. ¿Cuáles son los moluscos terrestres? ¿Alguien me dice un molusco terrestre? Caracol. ¿Tortuga? Aquí está, ¿no? Aquí está, el caracol. ¿Caracol? El caracol tiene un órgano como si fuera el pulmón, ¿ya? Como si fuera, no estoy diciendo que es el pulmón, que cumple la misma función de un pulmón, pero que no se llama pulmón, se llama pálea, ¿ya? De ahí que se conoce como cavidad paleal. Los moluscos acuáticos, ahí tenemos nosotros al choro, a las ostras, mejillones, etcétera. Ahí está el pulpo también, ¿no? Aquí está, ¿ve? ¿Qué tipo de respiración van a tener? Branquial, ¿no? A través de su órgano respiratorio llamado branquia. Los anélidos, que son los gusanos en forma de anillos, como la cueca, que se comen las gallinas. ¿Qué tipo de respiración? Respiración
cutánea. O sea, cuando es por la piel se llama cutánea, cuando es por branquias se llama branquial. ¿Ya? Los insectos, ya les había mencionado, ¿no? La mosca, la abeja, la cucaracha, etcétera, por tráqueas, que se encuentra ubicado, dice, ramificados en todo su cuerpo a través de sus, ¿cómo se llama? ¿Les había mencionado el órgano? Ya se me fue. A través de las tráqueas, simplemente. Ya se me fue el nombre del órgano. Los arácnidos, o sea, arañas, ¿no? Alacrán, escorpiones, filotráqueas. Estas filotráqueas son como un pulmón, pero en forma de libro. ¿Qué significa? Como si fueran en hojas, así, dobladitas. ¿Ya? Como si fuera un libro. Los crustáceos, el cangrejo, el langostino, el camarón, etcétera, como son marinos, van a presentar respiración branquial a través de las branquias. Y los equinodermos, que son la estrella de mar, el erizo de mar, también por sus branquias, pero dermales. ¿Qué significa branquias dermales? Significa que tiene branquias pegado a su piel. ¿Ya? No es una respiración cutánea, como en el caso de los anélidos, a través de la piel, sino es de branquias pegadas a la piel. En todos los casos, escuchen bien, en todos los casos, los animales, la mayoría de los animales terrestres, acuáticos, presentan respiración branquial, excepto la ballena. ¿Qué tipo de respiración presenta la ballena? Pulmonar. Pulmonar. Indirecto. Respiración pulmonar. Pulmonar. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? Aló. Sí, Lo profesor. escucho, profesor. Sí. ¿Alguien me estaba preguntando o estaba haciendo un comentario? No, profe. ¿Ninguno? Perfecto. Miren, les decía, excepto la ballena, todos los animales marinos respiran por las branquias. En el caso de las ballenas, ellos tienen unos sacos enormes, en donde salen fuera del agua, inspiran y todito eso se llena de oxígeno. Cuando ya se llenó de oxígeno, ellos tienen una membrana que lo tapa, se tapa automáticamente, se cierra, y ¿qué hace el animal? Empieza a nadar, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, su oxígeno lo va tomando de ahí poco a poco. Cuando ya está por acabarse su oxígeno, miren lo que ocurre, la ballena sale, pero la única forma que existe es para que un espacio, para que el espacio que ocupa un cuerpo se ocupa por otro cuerpo, es que uno ingrese y que otro sale. Recuerden el principio de la impenetrabilidad en química. En este caso, cuando el oxígeno se está consumiendo de la ballena en su reserva, en su tanque de oxígeno, entonces va entrando, ¿qué cosa? Agua. Va entrando agua y va saliendo oxígeno. Así es como respiran. Por un conducto entra agua y por el otro conducto sale oxígeno. Cuando ya hay bastante agua y poco oxígeno, ¿qué ocurre? La ballena sale a la superficie y expulsa el agua en forma de un chorro. ¿Sí? Lo expulsa y una vez que lo expulsó, la cámara se queda vacío y otra vez ingresa oxígeno, lo cierran y se hunden y así sucesivamente. Ese principio, chicos, lo utilizaron los ingenieros para crear los submarinos. ¿Ya? Siempre el hombre ha estado observando a la naturaleza para que pueda copiar los efectos. De ahí que el hombre, tanto observar a las aves, creó un aparato para volar. Tanto observar a las ballenas, creó un aparato para trasladarse por todo el fondo marino. ¿Sí? Muy bien. Profesor. Dime. Profesor. Los delfines. Los delfines también presentan respiración pulmonar. Hablando de los delfines, estos delfines son los animales más desarrollados. Incluso se cree que es más inteligente que el hombre.
En alguna oportunidad he leído un artículo en donde mencionaban que si la especie humana desapareciera, la única especie que fuera capaz de dominar la Tierra serían los delfines. Ellos tienen su propio medio de comunicación, ¿sí? Ellos se comunican a través de sonidos. Ellos identifican, miren, ellos identifican a seres buenos de seres malos. Ellos son capaces de identificar. Muy interesante, ¿no? Y también presentan respiración pulmonar, Adriano. Adriano fue, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, señor, muy bien. Aquí tenemos ahora cómo ocurre cada una de las respiraciones. Vamos a dar lectura rápidamente, ¿ya? En los animales vertebrados, dice, la respiración se efectúa mediante las branquias en los peces. En los peces cartilaginosos se presentan hendiduras branquiales, siendo la primera pequeña llamada espiráculo. ¿Cuáles son los peces cartilaginosos? Son aquellos peces que no presentan muchos huesos. Ejemplo, el pez dorado, la doncella, el zúngaro. Los peces óseos son aquellos que presentan muchos huesos. Caso del jurel, que todos conocemos, el boquichico. ¿Cómo se llama ese pez de la sierra? Qué rico. Trucha. 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 Ajá, caso la trucha. En el caso de estos peces óseos van a tener 4 arcos branquiales, ¿sí? Y como estos arcos branquiales siempre van a estar muy irrigados, tienen muchos vasos sanguíneos, van a presentar un color rojizo. ¿Listo? Miren cómo ingresa el oxígeno, ingresa a través del agua. Es como si el pez estuviera tomando agua y por las agallas absorben el oxígeno para su organismo y eliminan, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. En los anfibios, que ya habíamos mencionado en sapos y ranas, el intercambio se realiza por la piel, el pulmón y la bucofaringe. Miren, en el caso de los sapos y las ranas, ellos también tienen pulmones. Por ahí también puede ingresar el oxígeno. También por la piel. Y cuando son pequeñísimos, por unas, ¿cómo le llaman eso? Por aquí estaba. ¿No son tráqueas? ¿Dónde está? Branquias externas, ahí está bien. Por las branquias externas, ¿sí? Cuando son renacuajos. Dice, la piel es el principal órgano respiratorio debido a su gran superficie. De todas estas 3 formas que tiene para respirar un anfibio, ellos prefieren la piel porque es más su órgano respiratorio más grande, el aparato respiratorio más grande que tiene, ¿sí? Sus pulmones son pequeños y no son eficientes, casi atrofiados. Cuando son pequeñísimos, tienen branquias, eso ya lo hemos visto. En los reptiles, todos los reptiles van a presentar respiración pulmonar, es decir, tienen pulmones. Y aquí hay un detalle, ve. En las serpientes, que son anfibios, presentan solo el pulmón derecho funcional y el izquierdo es muy pequeño o se encuentra atrofiado. En el caso de nosotros, los mamíferos superiores, también ocurre lo mismo. Nuestro corazón, chicos, debe estar ubicado al centro, al medio, aquí. Por eso es que nosotros somos simétricos. Si nos hacemos un corte, ya lo hemos explicado en las primeras clases de biología ya. Si hacemos un corte así longitudinal, vamos a dividir en 2 partes, ¿no? Izquierda y derecha. Y lo que está a la izquierda va a estar a la derecha. Ya se les ha explicado eso. ¿Y por qué, profesor, mi corazón yo lo siento más a la izquierda? Si yo soy simétrico, debe estar al medio. ¿Por qué? Porque nuestro pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Y eso también ocurre en los reptiles. Aquí les está mencionando de el pulmón derecho es funcional y el pulmón izquierdo se haya atrofiado. ¿Por qué se haya atrofiado? Porque es más pequeño. En el caso nuestro también ocurre lo mismo. Nuestro pulmón derecho es más grande, más voluminoso y el pulmón izquierdo es más pequeño, ¿no? Pero no está totalmente atrofiado en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos respiración pulmonar. Las tortugas marinas también presentan la respiración pulmonar, pero ellos lo hacen a través de la cloaca. ¿Qué es la cloaca? La cloaca es el ano de las tortugas. ¿Sí? En las aves, ¿qué ocurre en las aves?
Esto sí, en las aves siempre va a ser respiración pulmonar, ¿no? Porque ellos en su pico tienen dos huequitos, que es la nariz de las aves. Les había mandado a averiguar la vez pasada por qué las aves pueden volar. ¿Sí? Porque Solo algunos me han tienen... respondido correctamente. No tienen vejiga. No tienen vejiga o tienen un saco aéreo que es vacío. Es como si tuvieran un espacio vacío donde no hay nada, de tal forma que les permita flotar. ¿Ya? Por eso es que pueden volar. En el caso de los gallos tienen un órgano fonador llamada siringe. No solamente a los gallos, sino a las aves. ¿Han visto cuando un pajarito empieza a cantar, a trinar? Sí, ¿verdad? Eso ocurre porque la siringe permite que salga el aire así en pequeñísimas cantidades, de tal forma que el ave le da la tonalidad que nosotros conocemos. Hoy ya sabemos que todos los mamíferos presentan respiración pulmonar, ¿no? Intercambio de gases, se llevan los alvéolos pulmonares, lo que les había dicho, que tienen bastantes irrigación sanguínea. Muy bien, chicos, esto sería todo con la clase del día de hoy.